poco también lo que quedó de la semana pasada, cuando estuvimos hablando del curso, el tema, puedo hacerlo, pero debo. Y estábamos hablando acerca de aquellas cosas que nosotros tenemos que entender, que la iglesia, hemos dicho, la iglesia y el Señor no nos prohíbe cosas, pero nosotros ya por conocimiento, por amor, por temor a la palabra del Señor, sabemos que no debemos de hacerlo, ¿cierto? Porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces ya tenemos que entender que hay ciertas cosas a las cuales nosotros no podemos practicar ni estar tan bien. ¿Por qué? Porque sabemos que no son buenas para nosotros. Nos habíamos quedado, creo que en el número 10, 11 ya, ¿no? Cuando estábamos hablando acerca de aquellas cosas, ¿cómo debo saber si es correcto o no las cosas que tengo que hacer? Una de ellas es, hermano, dentro de lo que debo o no debo hacer, tengo que preguntarme esto. ¿Lo que pienso hacer glorifica a Dios? Es decir, eso es algo como para que Dios se alegre. Vamos a ver, 1 Corintios 10:31. ¿Quién lo lee? A ver, un voluntario que levante la mano. ¿Alguien lo encontró? Lisbe, a ver. ¿Cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? Que todo sea para la gloria, dice, de Dios. Todo lo que hago debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hago debe ser para la gloria de Dios. Este es de la hoja anterior. Allá falta Cliff. Allá a la derecha. Entonces nos está diciendo ahí que todo lo que yo tengo que hacer tiene que ser para la gloria de Dios. Es decir, tiene que ser agradable, ¿no?, al Padre. Por eso usted tiene que preguntarse, ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? Recuerde que no todo lo que diga Dios y aparentemente encomiende a Dios es correcto. Ya le dije, los ladrones antes de robar, ¿usted ha visto qué hace? Se persigna. Que no me agarren los policías. Yo le pregunto si es que esa oración glorifica a Dios. Lo que va a hacer él glorifica a Dios. Definitivamente tenemos que darnos cuenta entonces de que si algo que estoy haciendo glorifica a Dios. Estaba en el tren y una señora estaba conversando tan fuerte que era inevitable escuchar o enredarse con su conversación. Porque decía, estoy cumpliendo 55 años y lo voy a celebrar a lo grande. Estaba hablando por teléfono fuerte, como para que todo el tren lo escuche, hasta el chofer, creo. Y dentro de esas cosas que decía, hasta ahí hablaba de cumpleaños, sonaba bonito, ¿no? Todos mis familiares se han reunido, todo, y hablaba de Dios, gracias a Dios, porque Dios es grande. Yo decía, wow, qué bueno que agradezca a Dios, ¿no? Sí, porque esa fiesta Dios me lo ha permitido. Me ha conseguido el local que yo he querido, me ha conseguido la orquesta que yo he querido y me han fiado toda la cerveza que he querido. Le faltó decir gloria a Dios. Entonces, hay que darnos cuenta qué cosas glorifiquen a Dios. Yo me pregunto si Dios en el cielo estará diciendo, qué bueno que mi hija esté contenta, ¿no? Definitivamente hay que entender si lo que yo hago glorifica a Dios. Y obviamente la Biblia dice, Dios dice, ser santos como yo soy santo. O sea que no va a pensar usted ver que en el cielo hay una cantina. Obviamente no, y no van a celebrar con una orquesta. Entonces definitivamente esas cosas pues no van a glorificar a Dios. Entonces, en resumen dice, para decidir en qué áreas dudosas debo tomar en cuenta, debo tener el siguiente punto. Aunque no sea prohibido cierta cosa, ¿me conviene
hacerlas? ¿Me edifica? ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, a los hermanos, a la gente que me rodea? ¿Les edifica o más bien les hará caer la forma en la que yo estoy actuando? Y nuevamente la pregunta, ¿hacer esto glorifica a Dios? Ahora, dentro de las cosas que se debe y no se debe hacer, aquí hay 3 puntos para finalizar lo que tocaba la semana pasada. Estas cosas tenemos que tener bien en claro. Hay 3 extremos que nosotros debemos de evitar cuando se trata acerca de hacer o no hacer tal o cual cosa. 3 cosas que tenemos que tener cuidado. Estos extremos son, si bien tenemos libertad, tenemos que tener cuidado del libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? Esto es cuando una persona practica su libertad en Cristo sin prudencia. No examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento. Y tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe. Es decir, no le importa los demás. Y hemos dicho que algo que el creyente siempre tiene que practicar es que todo lo que haga, siempre tengo que pensar también en mi hermano que está al lado. Y más cuando recién está comenzando en los caminos de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Soy libre en Cristo, sí, pero eso no quiere decir que yo empiece a desbandarme y hacer todas las cosas que yo quiera hacer, porque eso obviamente puede, de alguna u otra manera, afectar a la gente que está a mi alrededor. Si hay cosas que tú conoces, que piensas que puedes hacer, es para ti, porque eso es lo que Dios te está mostrando a ti. Pero no quieras agarrar y querer revolucionar con cosas. ¿Por qué? Porque si no vas a afectar la fe de los demás. Como ya le dijimos la vez pasada, ¿no? Acerca de la comida, qué se puede comer o qué no se puede comer. Entonces ya le dije, si ustedes le invitan a comer, pues a buena hora, si algo que de repente los demás no le parece. Bien, vamos también con otro extremo. El otro extremo también es el legalismo, y eso también hay que tener cuidado. ¿A qué se le llama legalismo? Hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones. Creen que si cumplen una lista de prohibiciones, serán espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que hacen. Imagínense eso. ¿No? Mira, su espiritualidad está basada más en lo que no hacen que en lo que hacen. Al mismo tiempo juzgan a otros hermanos que sienten libertad de practicar algunas cosas que parecen no muy claras. Reflejan actitudes de superioridad, crítica y negativismo. ¿No? Ya le hemos dicho, para algunos la playa es pecado, ¿cierto? Para otros, qué sé yo, el jugar fútbol, como le dije, es pecado. Y así, un montón de cosas, ¿no? Ya incluso están tomando otro tipo de cosas, ¿no? No, hermano, café no se toma. Incluso hay otros que te puedes chocar, que también son cristianos y que tampoco dicen que es bueno comer chancho y un montón de cosas, ¿no? Y hay iglesias que sí tienen ciertas cosas, ¿no? Ciertas restricciones. Entonces, obviamente nos llenan de prohibiciones, ¿cierto? Y en verdad es más lo que se prohíbe no hacer que lo que realmente se hace. Y en eso tampoco podemos nosotros caer. Entonces, ¿qué nos toca? Una vida equilibrada. ¿Y qué es esto? Esta persona examina, escuchen bien, las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opción, pero por amor a sus hermanos, limita también su libertad para no ser piedra de tropiezo. Procura glorificar a Dios, dice, en todo lo que haces. Amén. Entonces, hermano, algo que nos tiene que quedar claro es acerca de esto. Dios nos da libertad, pero no podemos caer en el libertinaje, ni tampoco podemos caer en el legalismo. Tenemos que ser equilibrados y lo más fácil, como ya le dije, dentro de las cosas que puedo o no puedo, tengo que pensar, lo que voy a hacer glorifica a Dios, es correcto, lo que voy a hacer afecta a los que están a mi alrededor. Entonces, hemos dicho que algo que nos tiene que quedar claro es que tengo que pensar siempre en los demás, ¿sí? ¿Cierto? En los demás.
era algo que el apóstol Pablo siempre hacía. Él siempre pensaba en los demás, ¿no? Como él decía, no quiero ser estorbo, dice, a nadie. En ningún aspecto él buscaba ser estorbo, dice, para nadie. Y lo mismo también nosotros tenemos que hacerlo. Muy bien, ahora sí vamos al otro tema. Y este tema es vital para un creyente y en este tiempo tiene que aplicarlo. Y es tomando decisiones sabias. Ya le dije, venir a la iglesia de lo que estábamos el mundo antes tiene que ver sí o sí, hermanos, una diferencia. Si alguien te pregunta, ¿y cuál es la diferencia de que ahora tú vengas a la iglesia y antes que no ibas a la iglesia? Es que ahora yo tengo que tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser ahora sabias. Y cuando hablo sabias no se refiere a mi gran conocimiento y a mi experiencia. Sabias porque todas las decisiones tienen que ir dirigidas siempre bajo el consejo de la palabra de Dios. Sabio porque viene de Dios. ¿Quién es el único sabio? Pues obviamente Dios. ¿Y dónde está escrita esa sabiduría? Pues en su palabra. Entonces, si usted le dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora tengo que vivir tomando decisiones sabias basadas en la palabra de Dios. Ahora, hacemos, dice, estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es contradictorio y muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra y eso tenemos que aprender ahora. La Biblia nos señala el camino correcto. Vamos a Juan 17, 17. A ver, Isaías, ¿qué dice? Qué interesante. Si vamos a comenzar diciendo dónde es lo correcto y quién tiene la verdad, acá dice, en un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? ¿En dónde? En su palabra. ¿Dónde se encuentra la verdad? En su palabra, ¿no? Es decir, en la Biblia. Y lo dice dos veces, ¿no? Por eso aquí abajo hay una pregunta que dice, ¿qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? Parece que fuera lo mismo, ¿no? Pero no, en verdad tenemos que decir la Biblia es la verdad. ¿Y por qué la otra opción no es dable, pastor? Porque la otra opción la utilizan algunas sectas y también algunas religiones. Por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices, no, la autoridad es la Biblia, ¿cierto? Tú dices, sí, la autoridad, la máxima autoridad es la Biblia, porque es la palabra de Dios. No, la Biblia no es todo. La Biblia contiene parte de la verdad, pero nuestros libros, pero nuestras doctrinas también son necesarias. ¿Se dan cuenta? Por eso es que esta opción, la primera, parece buena también, pero no lo es. Porque la Biblia no contiene verdades, la Biblia es la verdad, ¿no? O sea, es totalmente la verdad, desde que comienza hasta que termina. No es que contiene verdades, sino que es la verdad. Ahora, ¿qué hace el estudio bíblico en nuestra vida? Vamos al Salmo 119. ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? A ver, va a levantar la mano para que lea uno el 119, 98. Ya, muy bien, a ver. Ajá. ¿Qué te hace el estudio bíblico en tu vida cuando lo estudias? ¿Qué te hace? Más sabio. Ponga entonces ahí, responda. ¿Qué te hace? Por eso, hermano, es importante que usted venga a estudiar. No solamente es venir a un culto y decir amén, amén. Te hace más sabio, ¿cierto? Uh-huh. Y el Salmo 119, 130, otro voluntario, a ver. ¿Quién dijo yo que levante su mano? A ver, Flor. ¿Qué más hace el estudio bíblico en nuestra vida? ¿Mm? Nos alumbra y nos hace
entender, ¿no? Nos alumbra y nos hace entender. Nos alumbra y nos hace entender. Bien. Entonces vemos dos cosas interesantes que hace el estudio en nuestra Biblia. Nos da, dice, sabiduría. ¿Y qué más? ¿Por qué dice que nos alumbra? Ajá, pero ¿por qué? Claro, eso sí es, está haciendo un versículo con versículo, pero ¿por qué nos alumbra? Porque recuerden que nosotros hemos vivido bajo una verdad del mundo, pero hoy conocemos que esa verdad es mentira y conocemos recién a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué usted cuando ha venido a la iglesia recién se da cuenta que todas las cosas que hacía antes estaban mal? Porque antes estábamos en la oscuridad, pero la luz de la palabra es la que nos alumbra y nos hace ver ahora sí lo que es correcto. Antes yo pensé que era correcto pegarle, gritarle, faltarle respeto a mi esposo, a mi esposa. Eso es para mí normal si todos lo hacen. Pero ahora que la palabra de Dios me alumbra y veo las actitudes, las cosas que hago, entonces me doy cuenta de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Por eso es importante la palabra de Dios, es la que nos alumbra y nos da sabiduría también, porque ahora sí nos hace ver las cosas distintas. ¿A cuánto le gusta leer Proverbios? Proverbios es un libro que usted tiene que leerlo, hermano. Termina una lectura de la Biblia, no solamente se contente con el devocional. Usted tiene que en su casa, aparte del devocional, siempre darse tiempo de leer Proverbios, porque eso lo llena a usted de la sabiduría de Dios. Por eso tiene que seguir usted estudiando. No se conforme con lo que recibe nada más. Ahora, además de estudiar la Biblia, en el 4 dice, es importante lo que dice Mateo 7, 24, 27. A ver, Gaby, ¿qué dice? Interesante. Ahora, vamos a responder entonces aquí. Dice, Mateo 7, 24 y 27, dice, el que oye, vamos a rellenar ahí ese espacio, el que oye las palabras de Jesús y las hace. Entonces, el que oye y hace. Es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye las palabras de Jesús y no las hace, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Usted no se ha hecho la pregunta, y los que ya tienen tiempo en la iglesia, o los que conocen de gente que va a una iglesia, ¿usted se da cuenta que hay gente que cambia y que hay gente que no cambia? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que hay gente que sí puede cambiar y por qué hay gente que no puede cambiar? ¿Qué está fallando? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿Ah? Ahí está. ¿Sabes hasta qué punto puede llegar? Es que puede llegar hasta el oído, pueden llegar. Pero el hacer es lo que marca la diferencia. Miren que la enseñanza es la misma,
No, yo no estoy enseñando así. Y hermano, ustedes, como les digo la palabra de Dios, no estoy enseñando acá y acá que escuchen. ¿Cómo que dijo, pastor? Acá estoy enseñando. No. El mensaje es abierto para todos. Y Jesús dijo, el que tenga oídos para oír. ¿A qué se refería eso? Ay, pastor, ¿y los sordos? No. No se está refiriendo porque todos están viniendo con sus dos oídos. Cuando el Señor Jesús se refería al que tenga oídos para oír, es decir, aquel que viene realmente con el espíritu concentrado y dispuesto no solamente a escuchar, sino a hacer. Por eso usted, hermano, cuando venga a la iglesia, ya le dije, usted tiene que orar antes de venir a la iglesia. Y dice, pero pastor, ¿para qué? Si voy a estar orando cada rato en la iglesia. No. ¿Por qué? Porque antes de venir a la iglesia, usted, hermano, ya tiene que ponerse ahí y decir, Señor, yo voy a ir a tu casa con toda la disposición a alabarte. Y voy a obedecer lo que tú me digas, me estás hablando a mí. Y lo que tú me digas lo voy a poner por obra. Aunque no lo entienda, aunque me duela, aunque me parezca difícil, yo lo voy a hacer porque yo sé que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces, cuando tú ya vas ahí, estás yendo realmente con tus oídos espirituales listos. Pero si tú vienes, hay clases, ¿qué toca? ¿Qué habrá? Y viene así nomás. ¿Y qué pasa cuando vienes así? Si escuchas una palabra y dices, ¿quieres que perdonar y a ti no te gusta? Ese es el diablo que está hablando. O no lo quieres hacer. Muchas cosas escuchamos aquí en la iglesia y hay cosas que queremos hacer y hay cosas que no. ¿Por qué? Porque nuestra carne es la que se pone ahí con su colador a decir, a ver qué es bueno y qué no es bueno para mí. Por eso yo le digo, hermano, hágalo. Antes de venir a la iglesia, ore y desde su casa dispóngase. Yo le aseguro que cuando usted viene aquí, la palabra le va a entrar. ¿Por qué? Porque usted dijo, usted viene acá, pastor, lance nomás. Suelte lo que tenga que soltar porque yo sé que es para mí. No es que usted hable y yo estoy mirando al costado. Menos mal que vino. Ese era para ella. No, era para ti. Era para mí. Cuando tú vengas, tú tienes que decir, Señor, todo lo que viene es para mí. Porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija y yo vengo a alabarte a ti y vengo a recibir de ti. ¿Cierto? Entonces, Dios cuando viene le da alimento y cada uno come. Ahora, imagínense, yo le pregunto, cuando la mamá de usted cocina, pone la olla y todos agarran de la olla a comer así o le sirve a cada uno en su plato. Cada uno con su plato, cada uno con su cuchara. Es igual, hermano. Cada uno debe venir y tomar de Dios la porción que le corresponde y cada uno lo come con su cuchara. Entonces, usted tiene que venir con esa disposición y yo le aseguro, hermano, que va a haber un cambio en usted. Pero si no, usted solamente viene a escuchar, pero no a oír. Y oír lo que Dios tiene que decir. Por eso es que es importante, hermano, eso. Por eso dice, el que no viene así, lo voy a comparar con un hombre, dice, que construyó su casa, dice, sobre la arena. Y todo el que sabe de construcción, sabe que no puedes construir tu casa sobre la arena porque no tiene una base, no tiene un fundamento fuerte y firme que sostenga tus grandes columnas que quieres hacer. De nada te va a servir porque eso se va a destruir, va a venir los vientos, va a venir los ríos y se lo va a llevar. Pero si una casa está fundamentada sobre la roca, y la roca significa la palabra, la arena significa mis emociones. Por eso, yo no puedo venir a la iglesia a emocionarme, y me voy a mi casa igual emocionado. Voy y me vengo emocionado, pero sigo igual. Pero si yo vengo y voy a poner sobre la roca, dice, ay, esto sí es que estaba bravo. Ay, que sí me agarró, pastor. No sé quién le ha contado mi vida. Ay, pero no importa. Es para mí. Porque Dios quiere lo mejor para mí. Porque Dios no ha venido a azotarme. Dios ha venido a prepararme. Y para eso vengo. Para recibir de Dios y cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar, hermano? ¿O ya cambiaron? Alguien que dijo, ya cambié, pastor. Estoy viniendo para relajarme nomás. No, yo creo que todos estamos aquí porque necesitamos cambiar. Amén. Entonces, aquí entendemos un poco más acerca de lo que significa esto, ¿no? De no construir nuestra casa sobre la arena. Por eso que es importante, hermanos, no solamente venir a estudiar, sino poner por obra. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena? ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? La práctica y la obediencia. Eso es lo que hace la diferencia. La práctica porque sí lo hago y la obediencia porque lo recibo. Pero a veces lo obedezco pero no lo hago. Tengo que obedecer y hacer. Entonces la práctica y la obediencia es la diferencia principal. ¿No? Porque el que construye en la roca obviamente es el que obedece y es el que practica, el que hace. Y en la arena solamente se emociona. Uy, hermano. Es tan fácil decir amén y a veces ni siquiera sabemos lo que significa amén. ¿Qué significa amén? Es que bien sabe, ¿ve? Pero cuando dice, ¿cuánto venía a orar? Amén. ¿Y viene? No. ¿Qué es lo contrario a amén? Ahora se dan cuenta qué fácil es decir y qué difícil es hacer. Muy bien. Entonces, según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que. Juan 7:17. ¿Quién lo lee? A ver, ¿algún voluntario que haya encontrado el versículo? A ver, Cindy. A ver, Cindy lo encontró. A ver, ¿qué dice Cindy? Juan 7:17. Es Cindy. Me está leyendo de deuterocanónico, creo a veces. A ver. Muy bien. Dice, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que. A, a ver. ¿Quién responde? La persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que. A ver, léalo de nuevo fuerte para que lo vean así. Pero despacito léanlo. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es entonces? Es el que hace la voluntad de Dios. O mejor dicho, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ahora como hay tantas cosas, por eso le digo, siempre está en mi cabeza y siempre lo digo cuando llegamos a este punto. ¿Cómo pudo una iglesia en un momento venir el pastor y decir, soy Jesús encarnado? Y la iglesia puede decir, amén. Yo digo, ¿qué hacían en la iglesia después del culto? ¿Estudiaban la Biblia? O no sé, hacían crucigramas, origamis. ¿Qué hacían en la iglesia? Para no poder discernir y saber que lo que están escuchando es incorrecto. Por eso, hermano, vamos a escuchar un montón de cosas, pero dice, ¿quién es el que puede discernir? El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hermanos, va a hacer las cosas claras. Tranquilamente tenía que haberse parado y decir, discúlpeme, pastor, pero usted quemó. Está mal. Y tenías que habérselo dicho con los versículos. Hay muchas cosas que vas a escuchar. Por eso, hermano, en las iglesias se dicen un montón de cosas, como esto que ya sabemos, las corrientes de la prosperidad, y que tantas cosas que hay ahora que existen, y que nadie se para ahí y decir, ¿sabe qué? Esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque prefieren lo que todos están escuchando o quedar bien con el pastor o con quien sea y no hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima, hermano, de cualquier pensamiento, de cualquier idea, de cualquier tipo de doctrina. Por eso tenemos que darnos cuenta de esas cosas. El que sabe discernir eso es el que está dispuesto a hacer. Por eso dice acá, no es suficiente solo con tener conocimiento, hay que estar dispuesto a ¿qué? A obedecer lo que Dios nos manda. Ahora, yo esto también lo corroboro en Santiago 1:22. Pero vamos a ver acá.
Cuidado, dice, con los falsos maestros. Y esto es lo que tenemos que llegar. Si un predicador es popular, ¿indica que eso se apega a la Biblia? No. Pero déjeme decirle, hermano, que para muchos eso tiene garantía. No, si está en enlace. No, pero si está en el internet. No, pero... No, hermano, eso no es garantía. Tu pastor puede ser de una iglesia de 5 miembros, de una chocita, y ellos pueden ser que estén en una mega iglesia, pero eso no los hace que estén dentro de lo correcto. No es garantía de que estás escuchando lo correcto y que está predicando conforme a la Biblia. Porque ahora, hermano, por eso yo, sí le estoy sincero, yo 1000 veces prefiero escuchar el mensaje que a mis hermanos les toca compartir acá, porque eso me edifica. Pero escuchar las cosas que hacen ahí, yo sí no soy, hermano. Ni antes sí me gustaba, ahora no, porque ahora escucho cada cosa terrible. Ya siento que se va a derretir mis oídos. Por eso que mejor no. Entonces, hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Y qué nos enseña Mateo 7:15? A ver, Gloria, a ver. Ya le ganó. Wow. ¿Qué nos enseña entonces Mateo 7:15? Entonces Mateo 7:15 que nos dice entonces que hay falsos maestros, falsos profetas, pero la respuesta va a ser no, falsos maestros. Entonces no todo lo que diga Dios es correcto. Tenemos que tener cuidado de esas cosas. Un día vamos a hablar bastante, hermano. ¿Alguien sabe acá lo que significa? Yo creo que la mayoría sabe lo que significa humanismo, ¿cierto? Este es el tiempo, estamos viviendo más en el tiempo del humanismo, donde el yo es más importante que todo. Y el humanismo se ha metido también en la iglesia. Y estos predicadores es de lo que más están haciendo. Si usted va a encontrar, si usted se pone a discernir realmente un mensaje, usted va a encontrar ese mensaje 70% humanismo, 30% palabra de Dios. Y esos 30% es porque está mencionando Dios o un versículo. Pero el 70% tienen que ver de libros de autoayuda, motivación y qué sé otra cosa. ¿Por qué? Porque se está hablando más del humanismo. Se está buscando, hermanos, ver que el ser humano es lo máximo. Todo tiene que ver con nosotros y que Dios está a nuestro servicio, que Dios está para atendernos, para consolarnos y para darnos todo. Eso es lo que hace en este tiempo el humanismo y eso gusta. Porque uno viene cansado y escuché una vez que alguien dijo, ¿qué es lo que esperas tú de un mensaje cuando vas a la iglesia? ¿Y sabes lo que dijo? Estoy hablando de una iglesia en el extranjero, no de acá. Dice, bueno, yo tengo tantos problemas, sobre todo en Estados Unidos, porque soy una persona migrante, estoy aquí, estoy solo, sin familia, entonces me dedico a trabajar. Y lo que yo vengo a recibir aquí es una palabra de aliento, una palabra que me haga sentir bien. Pero en ningún momento dice, vengo a que Dios transforme mi vida, que Dios me redarguya si es que algo estoy haciendo mal. No. Entonces, a eso se viene. Entonces tenemos que tener, hermanos, cuidado. Y esos son los mensajes que justamente se dan, las enseñanzas que ahora nosotros también estamos viendo, ¿no? De esto de la prosperidad y de tantas otras cosas que, hermanos, son terribles. Y que si nosotros no estamos preparados en la Escritura, también vamos a creerlo. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, si hemos leído el 7:16, ahora vamos a leer 16 y 17. ¿Cómo podemos conocer esos falsos maestros? Fácil, respuesta. ¿Cómo podemos conocer esos falsos o verdaderos maestros? Por sus frutos, ¿cierto? Frutos.
Y hemos dicho que fruto, ¿qué significa? Resultados. Frutos es resultados. Todo se ve, hermanos, todo se ve. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero mayor son las que se pueden ver. Esas son las más interesantes e importantes. Pablo en 2 Timoteo 2:15, ¿a qué nos insta? ¿Quién lo lee? A ver, John. Ajá, entonces, ¿a qué nos insta? ¿A qué? Diligentes, ¿no? Nos insta a qué? A ser diligentes con la palabra, es decir, a que la leamos bien, la estudiemos bien y la apliquemos bien. A ser diligentes en la palabra de verdad. Y esto quiere decir que uno también debe tener, dice, cuidado de no torcer la Biblia o usarla para sus propios fines o para manipular a la gente, que es lo que justamente, hermano, estamos viendo. Cómo puede sacarse de un versículo tantas cosas que la verdad es que es increíble. Ahora, ¿hay predicadores que usan mal la palabra? Recontra sí, ¿no? ¿Cómo nota que lo hacen? ¿Ah? Ya, pero más que todo, se nota que, cuando dice, ¿hay predicadores que usan mala palabra? Sí. ¿Y cómo se nota que lo hacen? Cuando no están sujetos a la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando no están sujetos a la palabra de Dios. Y eso es lo más fácil de darse cuenta cuando ellos hablan, cuando están fuera de lo que dice la palabra de Dios. Ojo, pueden utilizar un versículo, pero pueden doblarlo y pueden usarlo, como estamos viendo acá, para su propio beneficio, para lo que quieren hablar. Si quieren hablar de plata, van a hablar de plata. Si quieren hablar de una cosa, van a hablar de otra cosa. Es decir, ellos van a tener que utilizar siempre algo, pero nos damos cuenta cuando se salen totalmente de la palabra de Dios. Es muy fácil. Ahora, ¿cuál iglesia? Y estuvimos hablando también el domingo justo de esto. ¿Cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Estas preguntas le puede ayudar a evaluar a una iglesia. Y dice sí o no. ¿Los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara? Eso es lo que usted tiene que ver. ¿Los líderes son hombres o mujeres de fe? ¿Muestran el fruto del Espíritu? ¿Hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo? ¿Existe la manipulación? ¿Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros? ¿Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo? ¿Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos? ¿En esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran? ¿Los mensajes edifican más que regañan? ¿Enfatizan la gracia por encima de las reglas? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, interpretando la Biblia. ¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes? Y los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar, porque eso siempre va a ser un problema para muchos, el de poder de alguna manera entender el significado. Entonces, aquí hay unos puntos que nos van a ayudar. Por ejemplo, hay que leer la Escritura, dice, con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sin tener prejuicios o ideas preconcebidas. ¿Sabe que eso me enseñó a un pastor de Estados Unidos cuando vino, cuando habló acerca de la sanidad?
¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere que tú estudies la palabra con mente abierta? Quiere decir que a veces algunos de aquí ya tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando uno quiere, hermanos, leerlo o quiere analizarlo, a veces lo que ya nos han enseñado, lo que ya nos han dicho, lo tenemos como base y como base más fuerte. Si queremos hablar de algo, inmediatamente lo que te han enseñado sale a relucir y dice, no, así no es. Claro, no lo vas a decir tú en tu mente, sino, ni siquiera te hace el tiempo de poder analizarlo, de poder verlo, de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu pastor o tu maestro o quien sea donde tú lo escuchaste así por tanto tiempo y crees que es así. Hermano, no se puede leer la palabra de Dios con una idea preconcebida. Es decir, yo agarro la Biblia y de repente muchos abren su Biblia para el Señor, háblame. Aunque yo ya sé. ¿Te das cuenta? Entonces, si el Señor me va a hablar, yo ya tengo una idea preconcebida, ¿no? Vamos a hablar acerca del pecado o vamos a hablar acerca de cualquier cosa y yo ya tengo una idea, yo ya tengo mi forma. Entonces, por más que lo lea, hermanos, es en vano. Entonces, no es una forma de leer la Biblia. La Biblia yo lo tengo que leer, hermanos, con la mente abierta. Con la mente abierta no quiere decir que se me voy a imaginar cualquier cosa. Quiere decir que yo tengo que tener, hermanos, la claridad de saber que el Espíritu es, hermanos, dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, el Espíritu va a traer, hermanos, siempre palabra para nosotros, ¿no? ¿Cuántos saben que la palabra es viva? Dice que la palabra es viva y es eficaz. Entonces, la palabra no está simplemente, hermanos, escrita ahí y ahí quedó. No, la palabra, hermanos, siempre nos está hablando. Siempre está hablando. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando leo, ya le dije, ahora tiene que orar y decir, Señor, lo que tengas que decirme, dispuesto estoy. Hay muchas cosas, hermano. Yo he sido oveja, al igual que usted, he estado años en la iglesia y muchas de las cosas de lo que hemos estado enseñando o les he estado enseñando, en cierta parte es de lo que nos han enseñado, pero hay muchas cosas que se han corregido y que se han tenido que corregir por ley. Entonces no puedo venir yo, ahora que soy pastor de una iglesia, y lo que me enseñaron mis pastores, decir eso es infalible, ¿no? Mis pastores y la palabra de Dios. No puedo decir eso. Porque me enseñaron lo que han podido, lo que ellos entendieron y comprendieron. Pero yo también tengo que leer la palabra de Dios y el Espíritu guiarme a entender si lo que me dijeron es correcto. Y si me es correcto, amén. ¿Por qué? Porque lo estoy estudiando con un espíritu, ¿no?, libre y dispuesto a aprender. Eso es lo que nos está pidiendo acá. ¿Qué más? Interprete la Biblia literalmente. Hay que intentar, o hay que, dice, entender las palabras en su sentido normal. No trate a veces de espiritualizar o buscar significados escondidos. Hermano, hay cosas que sí son claras, ¿no?, en las cosas que nosotros tenemos que leer. ¿Verdad? Que a veces de un versículo queremos sacar un montón de cosas y no es así. Tome en cuenta, dice, el contexto, y eso también es importante, el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación y de ahí es donde salen justamente ahora las sectas y todo lo que hay ahora. La Biblia, esto es interesante, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo? Comparando un pasaje con otros. Los que dicen otros pasajes pueden ayudarte a entender un pasaje también. Y esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz también de otros pasajes más claros. Lo que ahora tenemos con facilidad, que obviamente no tenían los antiguos, es que tenemos la concordancia, tenemos el diccionario bíblico, ¿no? Hay un esto que yo utilizo bastante, que es la concordancia electrónica. Eso les puede ayudar, porque lo buscan en internet. La concordancia electrónica me ayuda a encontrar a mí, por ejemplo, si yo quiero encontrar la palabra, qué sé yo, perdón, si lo busco en la concordancia normal de la Biblia, puedo encontrar 10, 15. Pero en la concordancia electrónica, hermano, encuentro desde el antiguo hasta el nuevo, más de, qué sé yo, de 300, 400.
Entonces me puede ayudar a mí tener una claridad más de lo que yo quiero buscar. Entonces por eso es importante, sobre todo cuando quiero hablar de algo. No me puedo quedar simplemente con una cosa. Tengo que ver el contexto, tengo que ver más versículos que estén de alguna manera haciéndome entender más acerca de algo. ¿Qué más? Toma en cuenta el uso de figuras del lenguaje, como las metáforas, ¿no? Símiles, analogías, hipérboles, etcétera. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, ¿a qué se está refiriendo? Está hablando en un sentido figurado, ¿no? Porque obviamente Él no es un camino, sino que Él es el camino, se refiere a la forma en la que Él señala que Él tiene la verdad. Entonces, ¿qué nos dice la clase de hoy? Tenemos que tener decisiones correctas y sabias, pero a través del estudio de la palabra de Dios. Ya no podemos simplemente, hermanos, confiarnos en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría y en nuestro conocimiento, porque eso es lo que nos ha hecho caer por tantos años. Por eso ahora, si estamos aquí, es para hacer las cosas distintas. Entonces, para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Yo le felicito que usted esté viniendo. Después de terminar este curso, viene el curso de la Biblia. Y ahí sí vamos a ver toda la Biblia, desde el inicio de la Biblia hasta el final. Entonces eso no se lo puede perder, porque eso sí nos va a ayudar. No es que no se asuste porque no vamos a hacer todo un contexto, sino algo sencillo, ¿no? Con mapas sinópticos, donde vamos a tener los libros de la Biblia, personajes de la Biblia, vamos a poner ahí Abraham, las características de Abraham. Entonces usted ya lo va a tener ahí listo, ya va a saber todo acerca de Abraham. Entonces eso también nos va a ayudar mucho más adelante. ¿Verdadero o falso? ¿La Biblia es la única guía confiable para mi vida? Verdadero. ¿Todos los predicadores se basan en la Biblia? Falso. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse. Verdadero. Muy bien, entonces ha ganado su premio. Pase a recogerlo en el cielo, por favor. Ya se había emocionado. Muy bien, vamos a ponernos de pie entonces para orar. Hay que estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque cada día tú nos enseñas. Hoy también, Señor, nos has confrontado, nos has hecho ver lo importante que es, Señor, estudiar tu palabra. Lo importante, Señor, que no solamente es leerla, sino hacerla, Señor. Y eso es lo que más cuesta. Padre, gracias también, Señor, porque enséñanos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Y también nos has enseñado que tenemos que venir aquí ya dispuestos. Tenemos que venir con un corazón preparado, con un corazón removido, para que ese corazón sea buena tierra y tu palabra en cada servicio dé fruto al 100% en nosotros. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que tenemos que venir ya preparados, Señor. Así es que te pedimos que tú cada día, Señor, nos sigas guiando a través de tu Espíritu para conocer más de tu verdad, y esa verdad nos ayude a tomar decisiones correctas. Decisiones, Señor, que puedan ayudar a que caminemos dentro de tu voluntad y vivir dentro del propósito que tú tienes para nosotros, que es el de vivir una vida, Señor, bendecida, y una vida, Padre amado, Señor, que nos lleve ante tu presencia. Gracias te damos, Señor, el día de hoy por esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén.